Guía de elaboración del proyecto de investigación. En esta guía veremos los pasos que se debe seguir para obtener un buen proyecto de tesis que a continuación detallaremos paso por paso. Paso 1. Para empezar se debe plantear el problema, para lo cual tenemos que tener una idea de un problema, los cuales pueden ser, en caso de los estudiantes de ciencias de la administración, recursos humanos, donde puedes tratar temas como clima organizacional, motivación, desempeño laboral, conflictos, entre otros. Un tema también podría ser el marketing, finanzas, derecho laboral, en donde podrías también tocar modalidades de contrato, obligaciones del empleador, entre diferentes problemas que tú creas por conveniente, y muchos otros más que incumben a su especialidad. Luego, enfocar con claridad el problema objeto de la investigación, precisando qué es lo que realmente se quiere investigar, mediante relación entre variables independientes y dependientes. Además, el tema debe ser formulado mediante una interrogante general directa, de las cuales se pueden derivar otras interrogantes que abarquen los diferentes aspectos que comprenden el problema, los mismos que deben tener relación directa con los objetivos e hipótesis. Paso 2. Establecer los antecedentes en los que se debe exponer los resultados o avances de estudios anteriores respecto del problema y valorar el nivel de conocimiento que se tiene sobre el problema, cuánto se ha avanzado en su conocimiento y qué es lo que falta estudiar. Se recomienda que se tenga 5 referencias de otras tesis que se hayan elaborado con relación al tema a investigar. Podrían ser tesis a nivel nacional, regional, universidad, en la facultad y en la misma escuela profesional. En este paso también debemos considerar de por qué se buscan los antecedentes. Una de las razones es que si tú estudias un aspecto que en otra parte del mundo ya se ha estudiado, va a servir en poco o vas a desperdiciar ese avance que ya se ha tenido. Paso 3. Justificar la investigación, en donde debemos de sustentar con argumentos convincentes para la realización de la investigación. Es decir, señalar el por qué y para qué se llevará a cabo. Ello significa conocer ampliamente las causas y propósitos que motivan la investigación. Esto con el motivo de especializarse en un determinado tema. Para ello es necesario que el tema sea de interés personal, con el fin de que la tesis o el proyecto de tesis sea más emocionante al momento de realizarlo. Paso 4. Desarrollar nuestro marco teórico. Lo recomendable es que identifiques bien las variables e indicadores del proyecto de tesis, o algo tentativo, para poder buscar mejor el marco teórico y conceptual. Y luego hacer un índice tentativo de lo que se va a buscar para tener un esquema ya establecido. También debemos elaborar la exposición fundamentada de la teoría científica que sirva de sustento y explicación anticipada al problema objeto de investigación. El marco teórico debemos elaborarlo a partir de 3 niveles de información. Primero, el manejo de teorías o elementos teóricos existentes sobre el problema. Segundo, analizar la información empírica secundaria proveniente de distintas fuentes. Y finalmente, el manejo de información empírica primaria sobre el problema objeto de estudio. Además, debemos definir los conceptos que intervienen en la investigación. Estas son definiciones que dan un significado lingüístico a los diferentes conceptos utilizados en nuestra investigación. Ello para saber qué es lo que significa para la tesis un determinado concepto. Paso 5. Determinar los objetivos del proyecto de investigación, es decir, el propósito y la finalidad de la investigación. Se pueden presentar en 2 niveles, objetivo general y objetivos específicos. Se recomienda que los objetivos deben ser claros y expresar los logros que realmente se esperan alcanzar. Se plantean en términos operativos y para ello se inicia su formulación de un verbo infinitivo que expresa la acción a realizar. Entre ellos podríamos encontrar el diagnosticar,
caracterizar, experimentar, demostrar, entre otros verbos infinitivos. Paso 6. Establecer soluciones tentativas o reales. Reales decimos porque lo cual se comprobará al finalizar la investigación. En el paso 6 debemos establecer soluciones tentativas al problema planteado, que usted debe proponer para ver a través del proceso de investigación si son confirmados por los hechos. En otras palabras, son respuestas tentativas a las preguntas parciales formuladas. Las hipótesis se pueden presentar en dos niveles: a nivel de hipótesis general e hipótesis específicas. Las hipótesis deben ser operacionalizadas. Para ello es necesario presentar las variables de estudio y sus correspondientes indicadores que permitan medirlas. Paso 7. Se debe determinar las variables de estudio, identificando las variables independientes y dependientes correspondientes a la hipótesis antes planteada. En este caso es necesario plantear las variables independientes y dependientes en el caso de que la investigación sea una investigación experimental. En el caso contrario también es importante, pero no definitorio. Paso 8. Se debe explicar para qué será útil la investigación y a quiénes ayudará los resultados obtenidos. En este paso debemos precisar la aplicabilidad de la investigación. Paso 9. Se deben determinar la metodología de la investigación, en el que se deben esclarecer los siguientes aspectos: niveles, ejes, dimensiones de análisis, las unidades de análisis y observación, el tipo de investigación, población y muestra de estudio sustentado en una técnica de selección, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento y análisis de datos. Paso 10. Lo principal en este paso es saber dónde está ubicado la muestra de la investigación. Es decir, debemos describir la ubicación del área o zona donde se llevará a cabo el estudio, haciendo resaltar alguna de las características básicas. Paso 11. Precisar los recursos que se van a utilizar. Entre ellos podríamos encontrar recursos humanos, materiales e institucionales a ser requeridos en la ejecución de la investigación. Además, se especificará el presupuesto o costo del proyecto. Paso 12. Presentar todas las actividades concernientes al proyecto en un diagrama de Gantt, especificando el tiempo de duración de cada actividad. Es decir, debemos realizar un cronograma de todas nuestras actividades a realizar. Paso 13. Citar los libros, revistas, tesis y otros textos utilizados en el proyecto de investigación. Para ello, es recomendable utilizar el método APA. Y finalmente, el paso número 14, en donde están los anexos, en el cual va el instrumento de medición de la tesis, que es un instrumento tentativo que va a ser posteriormente evaluado por los asesores o jurados que usted tenga, y los que crea convenientes incluirlos en el proyecto de tesis va en los anexos. Para concluir, se deben tener 3 puntos bien definidos para que el proyecto se desarrolle de manera satisfactoria. 1. Que el tema o el problema que usted va a investigar sea de interés suyo y que le guste. Y debe estar bien definido como punto número 2. Y finalmente el punto 3 es la población. ¿Qué es lo que va a estudiar? Sabiendo todo eso ya, usted tiene ya desarrollado más del 50% de su proyecto de tesis, o a decir, de la tesis. Video realizado por los alumnos del 9º semestre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno de la Escuela Profesional de Administración, con las participaciones de Jersey Apaza Solís, Lisette Shamira Vilcapasa, Milka Coila Condori, Yusmeri Mamani Sosa.